Hola, un cordial saludo para todas y todos. El día de hoy con nuestro grupo de trabajo, el grupo número 6, que está conformado por las integrantes Silvia Fernanda Rojas Vanegas, Erika Liliana Castillo Ortiz y quien les habla Roxana Alejandra Manrique Castro, les haremos la presentación de nuestra entrevista a docentes nombrados por el Estado, la actividad número 7, en la cual consistía en realizar una entrevista a docentes tanto del decreto 2277, que es del año 1979, como del actual, que es el 1278 del año 2002. Bienvenidos. Bueno, nuestra primera pregunta es, ¿qué sentido tiene la existencia de dos estatutos docentes que a simple vista dan la impresión que responden a intereses y necesidades diferentes? Buenas tardes. No sé qué tanto tenga que ver el sentido de los estatutos, pero sí han sufrido suficientes tristezas los docentes y los hemos sufrido durante toda la existencia de la carrera docente, con ocasión de que el Estado quiere, por medio de sus decretos, incluyendo el 1278, que es el más reciente para la profesionalización docente, diferenciar o disgregar la unidad de lucha y la unidad de acción del magisterio colombiano. Y lejos de unificar los criterios para hacer un magisterio fuerte y que sea científico y productivo para el bienestar de la educación de los colombianos, lo que ha hecho es degradar esas condiciones, de manera que no permite que nosotros los educadores tengamos unidad de criterios y unidad de acción para enfrentar los avatares de la modernidad y las diferencias que surgen a raíz de lo que los estudiantes de hoy necesitan. Porque una cosa piensan quienes están mandando y los que necesitan, que son los estudiantes, que son los jóvenes del país, que harán país muy prontamente, piensan otra cosa y necesitan otra cosa diferente a la que se les tiene diseñada. Claro que sí, profe. Bueno, y segundo es qué incidencia tiene la construcción de la profesionalización del docente. Eso era lo que querían con el 1278, hacer disque la profesionalización docente. Pero ¿qué tipo de profesionalización se puede lograr si se ningunea la profesión del docente? Vea, no hace mucho tiempo, diga usted 80 años, los docentes eran personas preponderantes en la sociedad, tanto como un médico o como un ingeniero. Paulatinamente el Estado ha venido degradando por sus políticas de Estado y por sus políticas económicas que no dependen de él, sino que como están entregados a las políticas del Banco Mundial y políticas internacionales, han permitido que se degrade la profesión docente. Porque una cosa piensan quienes están mandando y los que necesitan, que son los estudiantes, que son los jóvenes del país, que harán país muy prontamente, piensan otra cosa y necesitan otra cosa diferente a la que se les tiene diseñada. Noches para todos. Existen en el Magisterio Colombiano dos decretos. Uno es el 2277, que es el decreto que regía hasta hace 20 años, y ahora el 1278, que es el que rige actualmente. Para las personas que estaban en el 2277, habían como 14 escalones que tenían que subir. Esos escalones los iban subiendo por tiempo o por estudio. Ahora, en el 1278 es diferente. Tú tienes que subir escalones y también puedes subir por letras. Eso depende del nivel de estudio que tengas y además de los exámenes que tú vayas presentando y que vayas pasando dentro del magisterio. Entonces la diferencia entre los dos está no solamente en la parte salarial, sino también en la parte de ascensos y en la parte de permanencia. Bueno, haciendo una reflexión desde la labor docente, la segunda pregunta es, ¿qué incidencia tiene la construcción de la profesionalización docente? Eso era lo que querían con el 1278, hacer disque la profesionalización docente. Pero ¿qué tipo de profesionalización se puede lograr si se ningunea la profesión del docente? Vea, no hace mucho tiempo, diga usted 80 años, los docentes eran
personas preponderantes en la sociedad, tanto como un médico o como un ingeniero. Paulatinamente el Estado ha venido degradando por sus políticas de Estado y por sus políticas económicas, que no dependen de él, sino que como están entregados a las políticas del Banco Mundial y políticas internacionales, han permitido que se degrade la profesión docente. Es decir, intentaron cambiar y han venido cambiando la profesión docente de manera que se haga menos asequible a muchos personas, hombres y mujeres que quieren ser profesores. El examen para entrar al magisterio es un examen malvado, que no permite que haya y se llenen las plazas. Entonces se quedan muchas plazas sin docentes, que son surtidas por el apetito voraz de la plaga esa de los políticos, que hacen de las suyas con las llamadas OPS o órdenes de prestación de servicio. Entonces, eso es un sofisma de distracción, la profesión docente. Además, los salarios que pagan son miserables. Comparado con otros salarios de otros países, nosotros estamos ganando menos del 30% de lo que ganan países desarrollados. Entonces no veo a qué atienden a decir que la profesionalización docente, si un profesor para que pueda redondear, para poder vivir dignamente, le toca lo que llamamos piratear, o sea, trabajar en universidades, así sea universidades de garaje o de prestigio, para poder cuadrar algún salario decente que le permita subvencionar sus gastos y los de sus familias. Hay docentes que se motivan muchísimo a estudiar, pues cuando les está yendo bien en los exámenes y que ven que el hecho de hacer una profesionalización docente les sirve para mejorar su salario. Pero también por el otro lado tenemos algunos docentes que realmente se desmotivan muchísimo cuando han puesto todo su esfuerzo, su empeño para subir dentro del escalafón y no lo han podido hacer, y a veces salen muy desmotivados al hacer una maestría o hacer un doctorado y no verse reflejado en el salario. Bueno, y continuando un poquito con nuestra entrevista y con nuestra charla, la pregunta 3 dice, ¿cómo esta ha podido o puede afectar los procesos de formación docente? El Estado no forma docentes. El Estado se supone que por iniciativa de FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, hace muchos años, por allá desde los años 90, empezaron a pedir que hicieran cursos de formación para docentes y la cualificación de los docentes para garantizar que los jóvenes tuvieran una mejor educación y que el país creciera en los índices internacionales de las pruebas PISA y otras pruebas que presentan los estudiantes, en los cuales del ranking nos ponen siempre en los más bajos. Y entonces en asignaturas como matemáticas y lenguaje siempre vamos llevando el bulto, o sea, vamos quedando mal. Entonces la idea es que la formación docente, el docente se ha cualificado es por su propia voluntad, y la cualificación la ha hecho en dos sentidos. Una, en el sentido de que quiere ser mejor docente para que su ejercicio profesional sea no solamente más apreciado por sus estudiantes, sino que por satisfacción personal sienta que está haciendo un oficio que vale la pena. Y segundo, porque necesariamente el Estado ha puesto la cortapisa de que si el profesor no se capacita y no presenta títulos y no presenta tal cuestión, no puede ascender en el escalafón. Y si no asciende en el escalafón, no le pueden pagar más. Y año tras año han venido quitándonos prerrogativas de unas y de otras y de otro tipo, y eso ha venido como desmedro a la profesión del docente. Vea usted, los profesores de ahora, de este año, del 2021, del 2018, del 17, del 19 y atrás, y muy cerquitas, para tener un sueldo decente, deben tener doctorado y postdoctorado. Y no les pagan cuando se gradúan, les pagan cuando el Estado tenga la apropiación presupuestal para poderles pagar. O sea que yo me puedo graduar como doctor en educación o en la rama de mi conocimiento, y debo presentarle al Estado el documento de decir, me gradué como doctor. Entonces ya me dicen, bueno, le agradecemos mucho, entonces lo vamos a poner en la lista de espera para pagarle del doctorado cuando tenga el Estado plata para pagarle, y pueda que el Estado se acueste, como lo ha hecho, 2 o 3 años, y no hay retroactividad, porque sacaron una ley, así como sacó una ley malvada el señor ese Uribe,
cuando nos quitó la mesada 14, entonces también estamos mal, seguimos mal, continuamos mal. Entonces yo no veo como el asunto de la cualificación o de la hacer cursos y maestrías y especializaciones y doctorados y todo, así como para qué, cuál será el sentido de que hagamos eso. Cualificar el Estado no quiere, que ascendamos tampoco, entonces ¿a qué estamos jugando? Como les decía, hay docentes que sí empiezan a construir un perfil y que hacen diferentes maestrías, doctorados, con el fin, pues obviamente, de mejorar su perfil como docente. Pero también hay otros que definitivamente desisten cuando ven que no han podido pasar los concursos y prefieren quedarse en su zona de confort, porque pues obviamente la oportunidad no es para todo el mundo. Si la oportunidad fuera para todo el mundo, créeme que sí, todos empezarían a construir. Bueno, profe, cuarta y última pregunta. ¿Considera usted que los estatutos docentes son dispositivos con tanto poder que de manera explícita o implícita construyen el perfil del docente? Bueno, el estatuto docente para el trabajador es una ventaja, aunque no son muchas las prerrogativas, siempre ha venido constituyendo una ventaja. Una ventaja tanto en materia económica, si sea pírrica, o en materia de estabilidad laboral. En eso sí, las luchas de los educadores y los muertos que han puesto los educadores a través de sus luchas sindicales han dado como resultado que el estatuto docente es un estatuto que, con sus fallas y con sus problemas, ha venido funcionando. Yo diría que más importante que estatuto docente sería como que ustedes los jóvenes, aparte de cualquier otra circunstancia, empezaron a hacerle cuestionamientos al Estado y un llamado a la unidad nacional del magisterio en torno a la lucha por la cualificación de la educación en beneficio de la ciudadanía colombiana. No por intereses de carácter político ni partidista, sino por solamente pensando en la academia, en que los estudiantes merecen una educación de calidad y hay que darles una educación de calidad, porque tal vez mañana usted, señorita que me entrevista, y si tuvo el infortunio de ser mi estudiante, me irá a reclamar años más adelante que yo no fui lo suficientemente profesional o lo suficientemente idóneo para ayudarle a usted a abrir los ojos frente al mundo que usted necesitaba. Que yo me encerré en mostrarle el mundo mío, pero no le mostré las posibilidades del mundo suyo. Listo, profe, muchas gracias, muy amable por todo. Con gusto. Bueno, para finalizar, agradecemos a nuestros docentes la oportunidad que nos dieron al permitirnos esta entrevista.